Te han mentido toda tu vida. Desde pequeño, te dijeron que debías encajar, seguir las reglas, hacer lo correcto y no cuestionar demasiado. Te educaron para ser una versión aceptable de ti mismo, una versión que no incomoda, que no se sale del guión, que no desafía el status quo. Y lo peor es que lo aceptaste. Sin darte cuenta, has pasado años interpretando un papel que ni siquiera escribiste tú. Te levantas cada día con una sensación de vacío, te esfuerzas por alcanzar metas que no son tuyas, y aún así, ¿sabes qué? Sigues sintiéndote insatisfecho, atrapado en una vida que no se siente auténtica. Y es que aquí está la verdad que nadie te dice: vivir con autenticidad no es fácil, porque ser uno mismo tiene un precio. La sociedad te ha programado para creer que ser auténtico significa ser feliz todo el tiempo, pero la realidad es que la autenticidad a menudo duele. Duele porque implica renunciar a la aprobación de los demás, duele porque te obliga a enfrentarte a tus miedos más profundos, y duele porque exige un nivel de inteligencia emocional que pocos están dispuestos a desarrollar. Es más fácil seguir la corriente, vivir según lo que otros esperan de ti y mantener la falsa sensación de seguridad. Pero, ¿realmente quieres seguir así? ¿Convirtiéndote en una versión diluida de quien podrías ser, persiguiendo objetivos que nunca fueron tuyos? Piensa en esto. Cada vez que decides no expresar tu verdadera opinión, cada vez que eliges la comodidad en lugar de la verdad, estás reforzando una identidad que no es la tuya. Poco a poco, tu esencia se va perdiendo en una maraña de expectativas, roles sociales y autoengaños. ¿Te has preguntado por qué te sientes tan desconectado de ti mismo? Porque has pasado demasiado tiempo viviendo según lo que deberías hacer, en lugar de lo que realmente quieres hacer. Y ahí está el problema: la autenticidad requiere superación personal, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres realmente. Hay estrategias, herramientas y mentalidades que pueden ayudarte a liberarte de la armadura que has construido a lo largo de los años. Desde desarrollar una mentalidad ganadora, hasta aprender a gestionar tu tiempo de manera efectiva para enfocarte en lo que realmente importa, el camino hacia la autenticidad no es imposible. Requiere trabajo, sí, pero también trae consigo una satisfacción profunda que ninguna validación externa puede igualar. Y ahora te pregunto: ¿estás dispuesto a desafiar la narrativa que te han impuesto y empezar a construir una versión auténtica de ti mismo? Porque si sigues esperando el momento perfecto, déjame decirte algo: nunca llegará. La autenticidad es un compromiso diario, y el momento para empezar es ahora. ¿Estás listo para descubrir qué significa realmente ser tú mismo? Desde tiempos inmemoriales, filósofos y pensadores han enfatizado la importancia de la autenticidad. Shakespeare, con su célebre frase "Tot in own self be true", encapsuló un principio que resuena hasta nuestros días en la cultura occidental. Pero seamos sinceros, vivir de acuerdo con esta idea no es tan fácil como suena. La mayoría de las personas se ven atrapadas en las exigencias del día a día, priorizando la comodidad sobre la autenticidad. El crecimiento personal, la superación personal y la transformación personal requieren valentía, porque enfrentarse a uno mismo implica salir de la zona de confort y cuestionar creencias arraigadas. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio sin caer en la trampa de la conformidad? A lo largo de la historia, diversas culturas han abordado la autenticidad desde perspectivas únicas. En la antigua Grecia, por ejemplo, filósofos como Sócrates defendían la idea del conócete a ti mismo como la clave para una vida plena. Del mismo modo, en el mundo moderno, expertos en inteligencia emocional y motivación personal sostienen que la autenticidad es el camino para alcanzar nuestras metas y objetivos más profundos. Sin embargo, la presión social y la necesidad de aceptación suelen desviarnos de este camino, llevándonos a actuar de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de nuestras verdaderas aspiraciones. El problema es que vivimos en una era donde las apariencias lo son todo. Redes sociales, estándares irreales y la comparación constante nos empujan a adoptar máscaras para encajar. En el fondo, muchas personas sienten que algo les falta, como si estuvieran atrapadas en una rutina vacía. Aquí es donde entran en juego herramientas prácticas como la gestión del tiempo y el desarrollo de una mentalidad ganadora, que nos permiten estructurar nuestras vidas de manera más auténtica, enfocándonos en lo que realmente importa. Porque, al final del día, ¿de qué sirve el éxito si no somos fieles a nosotros mismos? La autenticidad no se trata solo de ser sinceros con los demás, sino de tener una conversación honesta con nosotros mismos. Preguntarnos qué nos apasiona,
que nos motiva y hacia donde queremos dirigir nuestra vida. Aquí es donde entra la autoayuda, no como una solución rápida, sino como un proceso continuo de descubrimiento y crecimiento. Libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey o Despierta tu héroe interior de Víctor Hugo Manzanilla pueden ofrecer perspectivas valiosas para quienes buscan autenticidad en su vida cotidiana. A pesar de su relevancia, la autenticidad sigue siendo un concepto difícil de alcanzar. No basta con entender su importancia, es necesario tomar acción diaria. Implementar pequeños hábitos de éxito, como practicar la gratitud, establecer límites claros y definir objetivos alineados con nuestros valores, puede marcar la diferencia. La verdadera autenticidad se construye a través de la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, lo que fortalece nuestra autoestima y nos permite vivir con propósito. Pero claro, vivir auténticamente tiene su precio. Requiere coraje para enfrentar las críticas, decir no a lo que no resuena con nosotros y priorizar nuestro bienestar sobre la aprobación externa. Y aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino, atrapadas entre el deseo de ser auténticas y el miedo a ser juzgadas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la autenticidad y la necesidad de pertenencia? A pesar de su importancia cultural, vivir con autenticidad es un reto para muchos. La comodidad y la conformidad suelen ser opciones tentadoras en un mundo donde destacar significa correr riesgos. Desde la infancia, nos enseñan a encajar, a seguir normas y a adaptarnos para evitar el rechazo. Sin darnos cuenta, sacrificamos nuestra superación personal en el altar de la aceptación social. Nos acostumbramos a ponernos máscaras, creyendo que así nos protegemos, pero lo único que logramos es alejarnos de nuestra verdadera esencia. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos actuado para agradar a otros en lugar de seguir nuestros propios deseos? El miedo al juicio es uno de los mayores obstáculos para vivir de manera auténtica. Nos preocupamos por lo que los demás pensarán, tememos al rechazo y terminamos adoptando roles que no nos representan. La autoayuda nos dice que debemos ser nosotros mismos, pero la realidad es que muchos ni siquiera saben quiénes son en esencia. El problema radica en que la autenticidad no es una meta fija, sino un proceso continuo de crecimiento personal, de ensayo y error, de redescubrimiento constante. Sin embargo, para muchos, este camino es incierto y aterrador. En el mundo laboral, por ejemplo, la presión para cumplir expectativas ajenas es abrumadora. Las empresas valoran la originalidad, pero solo hasta cierto punto, porque al final del día se espera que sigamos ciertas normas. Esto puede llevar a una desconexión interna, donde sentimos que nuestra inteligencia emocional se ve comprometida por la necesidad de encajar. ¿La solución? Encontrar un equilibrio entre la autenticidad y la adaptabilidad, sin perder de vista nuestros valores y objetivos. Y para ello, herramientas como la gestión del tiempo y la planificación estratégica pueden ser aliados clave. Otro desafío importante es la falta de claridad personal. Muchas veces, vivimos tan ocupados cumpliendo expectativas externas que nos olvidamos de definir nuestras propias metas y objetivos. Pasamos años en piloto automático, sin cuestionarnos si estamos en el camino correcto. La autenticidad exige introspección, preguntas difíciles y, a veces, decisiones que nos sacan de la zona de confort. Aquí es donde entra en juego la motivación personal, esa chispa interna que nos impulsa a hacer cambios significativos y a redirigir nuestra vida hacia lo que realmente nos hace felices. Pero ojo, ser auténtico no significa rebelarse contra todo ni vivir sin filtros. Se trata de encontrar una versión equilibrada de uno mismo, alineada con los propios valores y principios. Para lograrlo, es fundamental desarrollar una mentalidad ganadora, capaz de resistir las presiones sociales y mantenernos firmes en nuestra esencia. No se trata solo de pensar en grande, sino de tener la disciplina para actuar en coherencia con nuestras creencias. Porque al final, la autenticidad no se trata solo de lo que mostramos al mundo, sino de lo que sentimos cuando estamos a solas con nosotros mismos. Y claro, en la era digital, este desafío se multiplica. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas, creando una sensación de insuficiencia que nos empuja a compararnos constantemente. La presión por encajar en estos estándares nos roba tiempo, energía y, en muchos casos, nuestra autenticidad. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos fieles a nosotros mismos en un mundo que constantemente nos dice quién debemos ser? A lo largo de la historia, diversos pensadores han intentado desentrañar el misterio de la autenticidad,
cada uno aportando su visión única sobre lo que significa ser verdaderamente uno mismo. Donald Winnicott, por ejemplo, sostenía que el verdadero yo es la fuente de nuestra creatividad, aquella parte de nosotros que fluye de manera natural cuando nos sentimos seguros y libres. Sin embargo, en un mundo que valora más la conformidad que la autenticidad, conectar con nuestro verdadero yo se convierte en un desafío. La superación personal y la transformación personal dependen en gran medida de nuestra capacidad para derribar las barreras que nos alejan de nuestra esencia. Pero, ¿cómo podemos lograrlo en medio de tantas distracciones y expectativas externas? El filósofo William James, pionero de la psicología moderna, argumentaba que cada persona posee múltiples versiones de sí misma, adaptándose a distintos entornos. Según él, la autenticidad no es una cuestión de ser uno mismo de manera rígida, sino de encontrar armonía entre nuestras diferentes facetas. Esto es clave para desarrollar una mentalidad ganadora, ya que nos permite ser flexibles sin perder nuestra identidad. En la vida cotidiana, esto se traduce en la capacidad de mantenernos fieles a nuestros valores mientras navegamos por las exigencias del trabajo, la familia y la sociedad. La clave está en preguntarnos constantemente, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis propios principios o simplemente estoy siguiendo el flujo? Karen Horney, psicoanalista influyente, tenía una visión más crítica de la autenticidad, señalando que muchos de nosotros creamos un yo idealizado basado en expectativas externas. Este falso yo nos aleja de nuestra verdadera esencia, generando insatisfacción y frustración. Aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional, ya que reconocer nuestras propias distorsiones nos permite redirigir el rumbo hacia una vida más auténtica. Al final, la autenticidad no se trata de alcanzar una versión perfecta de nosotros mismos, sino de aceptar nuestras imperfecciones y usarlas como trampolín para el crecimiento personal. Los filósofos existencialistas, como Sartre y Camus, han explorado la autenticidad desde una perspectiva más cruda, afirmando que ser auténtico implica asumir la total responsabilidad de nuestras elecciones. No hay excusas ni culpables externos, somos dueños de nuestro destino. Este enfoque puede ser incómodo, pero también liberador, porque nos invita a dejar de lado las excusas y enfocarnos en nuestras metas y objetivos reales. Y es que la autenticidad no es solo un ideal filosófico, sino una herramienta práctica para vivir con mayor propósito y claridad. Curiosamente, en la filosofía oriental encontramos una perspectiva diferente pero complementaria. El taoísmo, por ejemplo, sugiere que la autenticidad se encuentra en el fluir con la vida, en aceptar nuestra verdadera naturaleza sin forzarla. Es un recordatorio poderoso de que a veces, la gestión del tiempo y la productividad excesiva pueden alejarnos de nuestro centro. Practicar la atención plena, la meditación y la autoobservación son estrategias efectivas para reencontrarnos con esa esencia perdida en la prisa diaria. Pero claro, entender todas estas perspectivas filosóficas es solo el primer paso. El verdadero reto es aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Desde elegir un camino profesional alineado con nuestros valores hasta cultivar hábitos que reflejen nuestra verdadera identidad, cada decisión cuenta. La pregunta es, ¿estamos listos para asumir ese desafío o preferimos seguir cómodos en la ilusión de lo que creemos que deberíamos ser? Desde pequeños, aprendemos que para encajar en la sociedad debemos seguir ciertas reglas, adaptarnos a expectativas, en muchos casos, renunciar a partes de nosotros mismos. Esta necesidad de aceptación nos lleva a construir un falso yo, una especie de armadura que nos protege del rechazo pero que, al mismo tiempo, nos distancia de nuestra autenticidad. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto han moldeado su identidad para complacer a los demás hasta que un día sienten un vacío inexplicable. La superación personal comienza cuando decidimos cuestionar esa armadura y buscar la versión más genuina de nosotros mismos. Pero claro, no es un proceso fácil ni inmediato. El falso yo no se forma de la noche a la mañana, es el resultado de años de condicionamiento social. Desde la infancia, somos bombardeados con mensajes sobre cómo debemos comportarnos, qué es aceptable y qué no. Poco a poco, dejamos de lado nuestra mentalidad ganadora, aquella que nos impulsa a actuar con autenticidad, para adoptar roles que nos hacen sentir seguros. Sin embargo, este mecanismo de defensa tiene un precio. Perdemos la conexión con nuestras verdaderas pasiones y deseos. Y así, nos encontramos atrapados en trabajos que no nos llenan, relaciones que no nos hacen felices y rutinas que no reflejan nuestros valores. Este personaje que construimos nos da la sensación de control y pertenencia, pero en realidad nos mantiene en una jaula invisible.
Por miedo al rechazo, evitamos salir de nuestra zona de confort y dejamos que la opinión de los demás determine nuestro camino. La motivación personal se ve sofocada por la necesidad de aprobación, lo que nos impide tomar decisiones alineadas con nuestra esencia. Es aquí donde la inteligencia emocional juega un papel clave, ya que nos permite identificar cuando estamos actuando desde el falso yo y cuando estamos siendo realmente auténticos. Romper con el falso yo no significa rebelarse contra todo, sino aprender a identificar qué partes de nosotros han sido influenciadas por el entorno y cuáles son genuinas. Un paso crucial en este proceso es el autoconocimiento, preguntándonos qué nos apasiona realmente, cuáles son nuestras metas y objetivos, y qué valores queremos defender en nuestra vida diaria. Herramientas como la escritura terapéutica, el coaching de vida o la meditación pueden ayudarnos a reconectar con nuestra esencia y a despojarnos de las máscaras impuestas por la sociedad. El problema es que muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir detrás de esa armadura que el simple hecho de imaginar una vida sin ella nos aterra. ¿Quién seríamos sin nuestras etiquetas, sin nuestros logros superficiales, sin la validación externa? La gestión del tiempo enfocada en actividades que realmente nos aporten valor puede ser un buen punto de partida para empezar a redescubrirnos, dedicando momentos de nuestro día a explorar nuestras verdaderas pasiones y no solo a cumplir con lo que se espera de nosotros. Y es que, al final del día, el verdadero reto no es solo descubrir quiénes somos, sino tener el coraje de vivir de acuerdo con esa verdad. Entonces, ¿estamos listos para desafiar nuestras propias construcciones y dar el paso hacia una vida más auténtica, o preferimos seguir cargando una armadura que, aunque pesada, nos resulta familiar? El filósofo danés Søren Kierkegaard lanzó una advertencia que sigue resonando con fuerza en nuestros tiempos: perderse en las normas de la sociedad es una forma de enfermedad espiritual. Es fácil dejarse llevar por la corriente, adaptarse a lo que el mundo espera de nosotros y enterrar nuestros deseos más profundos bajo capas de conformidad. Sin embargo, cuando nos alejamos demasiado de nuestra esencia, comenzamos a sentirnos vacíos, insatisfechos y desconectados. La superación personal no es solo cuestión de alcanzar metas externas, sino de reconectarnos con nuestra verdadera identidad antes de que sea demasiado tarde. Y claro, aquí entra en juego el dilema de siempre: autenticidad o aceptación social. Kierkegaard nos dice que el mayor peligro no es fracasar, sino nunca haberse atrevido a ser uno mismo. En un mundo donde las redes sociales dictan cómo debemos vivir, la presión por encajar es más fuerte que nunca. Nos venden la idea de que debemos tener una vida perfecta, llena de logros visibles y validaciones constantes. Y ahí es donde la inteligencia emocional se vuelve fundamental. Necesitamos aprender a identificar cuando estamos actuando por nosotros mismos y cuando lo hacemos para impresionar a los demás. Dejarse llevar por la opinión pública puede ser una trampa peligrosa que nos impide alcanzar una verdadera transformación personal. La advertencia de Kierkegaard también nos recuerda que vivir auténticamente implica inevitablemente cierto grado de soledad. Romper con las normas establecidas, cuestionar lo que nos han enseñado y buscar nuestro propio camino no es para los débiles de corazón. A menudo, esto significa alejarnos de entornos que ya no encajan con nuestra visión de la vida y redefinir nuestras metas y objetivos de acuerdo con lo que realmente nos hace felices. Pero claro, dar ese paso requiere una dosis considerable de coraje y confianza en uno mismo. Un concepto clave en la filosofía de Kierkegaard es la angustia existencial, ese sentimiento de inquietud que aparece cuando nos damos cuenta de que somos responsables de nuestra propia vida. No podemos culpar a la sociedad, a nuestros padres o a las circunstancias. Somos nosotros quienes debemos tomar las riendas. Aquí es donde herramientas como la gestión del tiempo y la planificación estratégica pueden ayudarnos a trazar un camino más alineado con nuestros valores. Porque ser auténtico no significa improvisar, sino construir una vida basada en elecciones conscientes y deliberadas. Pero seamos honestos, escapar de la trampa de la conformidad es complicado. Nos han enseñado a evitar el riesgo, a buscar seguridad y a seguir el camino trazado por otros. Sin embargo, como dice Kierkegaard, la verdadera libertad solo llega cuando dejamos de vivir según las expectativas ajenas y nos atrevemos a explorar nuestra propia individualidad. Y es que, al final, la clave para una mentalidad ganadora radica en la valentía de ser quienes realmente somos, incluso si eso significa ir contra la corriente. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos dispuestos a desafiar las expectativas que la sociedad ha impuesto sobre nosotros y tomar el control de nuestra vida, o seguiremos flotando en la comodidad de la conformidad? Martin Heidegger,
uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, plantea que vivir auténticamente requiere confrontar la realidad más inevitable de todas, la muerte. Según él, solo cuando reconocemos nuestra mortalidad podemos liberarnos de las expectativas sociales y abrazar nuestra verdadera individualidad. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar realmente en esto? La mayoría vive como si el tiempo fuera infinito, posponiendo sus sueños y conformándose con la mediocridad. La superación personal no es solo mejorar habilidades, sino entender que cada elección que hacemos define quiénes somos. ¿Estamos viviendo en función de nuestros propios deseos o simplemente cumpliendo con lo que se espera de nosotros? Para Heidegger, la sociedad nos empuja constantemente hacia una existencia inauténtica, un estado que él llama el uno, das Man, donde nos comportamos según lo que es socialmente aceptado sin cuestionarlo. Nos perdemos en la rutina diaria, en la búsqueda de validación externa y en las distracciones interminables, dejando de lado nuestras verdaderas metas y objetivos. Aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel crucial, ya que nos permite reconocer cuando estamos viviendo de forma genuina y cuando simplemente estamos siguiendo el flujo de los demás. La clave está en recuperar la autonomía de nuestras decisiones antes de que sea demasiado tarde. El concepto de ser para la muerte de Heidegger puede sonar sombrío, pero en realidad es una invitación a vivir con mayor propósito. Cuando aceptamos que nuestro tiempo es limitado, nuestras prioridades cambian. Nos enfocamos en lo que realmente importa y dejamos de perder tiempo en trivialidades. La gestión del tiempo se convierte en una herramienta poderosa para asegurarnos de que cada día cuenta y nos acercamos más a la vida que realmente queremos. Sin embargo, este despertar no es fácil, porque requiere valentía para enfrentarnos a la incertidumbre y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. La autenticidad, según Heidegger, implica vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin sucumbir a las expectativas impuestas por la sociedad. Pero esto no significa aislarse ni rebelarse sin sentido, se trata de encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestra esencia. Para lograrlo, es fundamental desarrollar una mentalidad ganadora, una actitud que nos permita enfrentar la vida con determinación y claridad, sin perder de vista quiénes somos en el proceso. Libros como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl pueden ser una lectura inspiradora para aquellos que buscan darle un propósito más profundo a su vida. El miedo a la muerte y a la incertidumbre puede paralizarnos, pero también puede ser el combustible para impulsar nuestra motivación personal. Cuando dejamos de vivir con miedo y abrazamos la temporalidad de la vida, cada día se convierte en una oportunidad para crecer y evolucionar. Dejar huella en el mundo no significa seguir los patrones establecidos, sino atreverse a explorar caminos poco convencionales que reflejen nuestra autenticidad. Porque, al final, lo que realmente cuenta no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo lo hacemos. Entonces, ¿estamos realmente aprovechando cada día para vivir con autenticidad, o seguimos atrapados en una existencia automática, dejando que la vida pase sin cuestionarnos nada? La autenticidad no es un destino al que se llega y ya está, sino una batalla diaria contra las presiones de la sociedad, las expectativas ajenas y nuestras propias dudas internas. Vivir de forma auténtica implica un esfuerzo constante por permanecer fieles a nuestros valores y deseos más profundos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja hacia la conformidad. No es suficiente con decidir ser auténtico una vez. Cada día se nos presentan situaciones que ponen a prueba nuestra determinación. Y es aquí donde entra en juego la superación personal, porque mantenerse en el camino correcto exige disciplina, claridad y, sobre todo, coraje. La presión social está en todas partes, desde nuestras familias hasta nuestras amistades y compañeros de trabajo. La necesidad de encajar, de no decepcionar a los demás, hace que muchas veces dejemos de lado nuestra verdadera esencia en favor de la aceptación. Y aunque parezca inofensivo al principio, con el tiempo este sacrificio nos lleva a una sensación de insatisfacción constante. Por eso, es crucial desarrollar una mentalidad ganadora, una que nos permita navegar estas presiones sin perder de vista quiénes somos realmente. Porque al final, si no definimos nuestra vida por nosotros mismos, alguien más lo hará por nosotros. El problema es que ser auténtico muchas veces significa tomar decisiones impopulares. Decir no a compromisos que no alinean con nuestros valores, alejarnos de entornos tóxicos y atrevernos a perseguir nuestras propias metas y objetivos, aunque otros no las comprendan. Esta resistencia no es sencilla, pero es necesaria si queremos vivir con propósito y plenitud.
La inteligencia emocional se convierte en una herramienta clave en esta lucha, ya que nos ayuda a gestionar las críticas, el miedo al rechazo y la incertidumbre que conlleva el camino de la autenticidad. Además, la autenticidad no significa vivir sin miedo, sino actuar a pesar de él. Todos sentimos la tentación de volver a la comodidad de lo conocido, de seguir el camino seguro en lugar de explorar lo desconocido. Sin embargo, la verdadera transformación personal ocurre cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y nos enfrentamos a lo que realmente queremos. Aquí es donde la motivación personal juega un papel crucial, ya que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y las distracciones que se interponen en nuestro camino. El mundo moderno nos bombardea con estándares de éxito y felicidad que muchas veces no tienen nada que ver con lo que realmente queremos. La comparación constante en redes sociales y la búsqueda interminable de validación pueden alejarnos de nuestra autenticidad sin que nos demos cuenta. Es por esto que la gestión del tiempo y la reflexión son esenciales para mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Dedicar tiempo para la introspección y la planificación nos ayuda a evitar las trampas de la conformidad y a mantenernos firmes en nuestras decisiones. Entonces, la gran pregunta es, ¿seremos capaces de resistir la presión externa y mantenernos fieles a nosotros mismos, o cederemos ante la comodidad de la conformidad, dejando que otros dicten el rumbo de nuestra vida? La autenticidad no es solo una palabra de moda, es una revolución interna. Un compromiso diario contigo mismo, un desafío constante contra las expectativas, las presiones y las distracciones que te rodean. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Vas a seguir viviendo para complacer a los demás o vas a tomar el control y empezar a vivir según tus propios términos? Porque, al final del día, la única persona a la que debes rendir cuentas es a ti mismo. Y si sigues ignorando tu verdadera esencia, el precio que pagarás será vivir una vida a medias, llena de qué hubiera pasado si. ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir con autenticidad? ¿Seguirás atrapado en la comodidad de lo conocido o te atreverás a salir de tu zona de confort y a construir una vida que realmente te represente? Pregúntate si las decisiones que estás tomando hoy te acercan a la vida que deseas o simplemente te mantienen en la misma rutina de siempre. Porque la verdadera transformación personal comienza cuando decides actuar, cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a confiar en tu propio criterio. No tienes que hacer un cambio radical de la noche a la mañana, pero puedes empezar ahora con pequeñas acciones. Tal vez se trate de definir tus metas y objetivos, de dedicar más tiempo a descubrir qué te apasiona realmente, o de rodearte de personas que te inspiren a crecer en lugar de encajar. La motivación personal surge cuando te das permiso para ser tú mismo, sin miedo a lo que digan los demás. Así que la pregunta es, ¿vas a esperar o vas a tomar la iniciativa? Si este contenido te ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más estrategias, herramientas y consejos para construir una vida auténtica y plena. Y recuerda, la autenticidad no se trata de ser perfecto, sino de ser real. Nos vemos en el próximo video.